Silvia Tomás, licenciada en periodismo, ha trabajado en la emisora de radio 97.7, en la Radio Televisión Valenciana y ha dirigido Levante Televisión, la televisión del periódico Levante, líder en difusión en la provincia de Valencia. Desde 2022 es directora de Relaciones Institucionales de los medios de comunicación que el Grupo Prensa Ibérica tiene en Valencia, los diarios Levante El Mercantil Valenciano, Superdeporte y Levante Televisión. Hola Silvia, bienvenida a este estudio que inauguramos en el marco de estas jornadas de TV Morfosis, el Spy Podcast de la Universidad de Valencia, en su centro de producción en los servicios centrales de comunicación, aquí en el rectorado de la universidad. Pues gracias, Joan Enric, por invitarme y por permitirme estrenar este espacio magnífico. Enhorabuena, porque además sé que lo habéis montado en tiempo récord y de verdad que me da mucha envidia. Bueno, gracias. Siempre es un placer estar aquí contigo y que nos acompañes una vez más en TV Morfosis, en una grabación, porque vamos a ser sinceros, no estamos en directo, ahora mismo no, pero porque no podéis estar con nosotros el día en el que estamos haciendo esta retransmisión para toda Iberoamérica. Ya hemos visto tu perfil profesional, ya sabemos que dirigiste una televisión local vinculada a un medio de comunicación como es Levante. Dirigiste Levante Televisión, tú eres una periodista de larga trayectoria en diferentes medios, estás al frente del área de Relaciones Institucionales de Editorial Prensa Valenciana, que forma parte de Prensa Ibérica, el grupo líder regional aquí en España de la prensa, y no solamente prensa, multimedia, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, además tenéis cabeceras a nivel nacional también. ¿Cómo veis la irrupción del videopodcast en el conglomerado multimedia del grupo? Bueno, la vemos como algo que estamos interiorizando ya desde hace meses en el grupo. Prensa Ibérica, como dices, es un grupo peculiar, con cabeceras nacionales. Hoy en día todas las cabeceras que tienen una edición digital son globales, pero con mucha presencia regionalista. Y el tema de los videopodcasts es algo que empezamos a explorar hace ya un tiempo, yo diría que el año pasado, porque hay ciertas personas en el grupo que estábamos empeñadas sobre todo en explorar nuevos formatos, porque el periodismo digital permite hacerlo de manera bastante económica. No estamos hablando de hacer una tele, estamos hablando de hacer formatos audiovisuales para digital, y es verdad que lo estamos trabajando. Yo ahora mismo me estoy encargando de dirigir un par de videopodcasts en Levante, el Mercantil Valenciano, Inspiradones, que llevamos ya 2 años con él, que nació siendo un podcast y ha derivado en un videopodcast de manera orgánica y de manera natural. Luego te contaré más cosas. Y creo que, bueno, que tanto para los periódicos como para las televisiones locales este formato es algo que tienen que interiorizar y que puede incluso formar parte de una oportunidad. Ahora profundizaremos, si quieres. Pues sí, me parece muy interesante lo de que forme parte de una oportunidad y luego lo vemos, pero tú nos estabas contando ahora desde esta experiencia personal y yo te presentaba como la antigua directora de la televisión. Entonces, claro, tú vienes de la televisión. ¿Cómo es ese salto? Ya nos has contado un poquito, ¿no? De lo que son los sistemas de producción y sobre todo la realización y la postproducción televisiva hacia formatos más, llamémosle, ligeros. Ligeros. Llamémosle ligeros, llamémosles rentables y económicos también, porque al final una cosa es la industria de la televisión y otra cosa es la televisión en sí, sus formatos y lo que le llega al espectador. Tienes razón, yo he pasado además con alguno de los compañeros que hoy nos acompaña por televisión autonómica, he pasado por televisión local, he dirigido una televisión local y al final hacer televisión es caro, es caro. Y los formatos que funcionan y los formatos tradicionales, aquellos en los que hay directos o la ficción, son formatos muy caros. Llevar a cabo proyectos de esa envergadura, sobre todo para una televisión local, es muy retador.
Y al final yo también venía de la radio, tú lo sabes, de manera muy natural en la parte de Levante Televisión se incluyó el formato de los podcasts y de los videopodcasts porque contábamos con estudio de televisión, contábamos con estudio de radio. Queríamos explorar nuevos formatos que nos permitieran dar respuesta a muchas necesidades que teníamos de llenar espacio en nuestra parrilla de una manera pues, sostenible. Y empezamos tanto en radio a trabajar el tema del podcast y difundirlo en las plataformas clásicas y comenzó a funcionar, sobre todo en temáticas de deportes, etcétera. Y el videopodcast en la tele, en mi último tramo ya como directora, también empezamos a explorarlo porque nos parecía que era un contenido que nos permitía, aprovechando nuestras instalaciones y nuestro plató, y hacer un formato que era fácil, era rápido, era visual, nos permitía también abordar temas de una manera más ligera, más cercana, sin necesidad de hacer grandes inversiones y funcionaba. Nos permitía hacer un contenido tanto para la televisión local como luego cederlo también a nuestra edición digital de Levante el Mercantil Valenciano, nuestro periódico de grupo. Con lo cual, de manera, como te digo, muy natural, se fue trabajando, fue funcionando y hemos seguido en esa línea. ¿Y cómo integras la parte del video podcast en un periódico que además tienes la prensa escrita, ¿no? Uh-huh. Tienes el periódico impreso, tradicional, y tienes la edición digital, pero luego además una fuerte presencia o dinamismo en redes donde creo que tenéis un elevado volumen de público joven que os consume, por ejemplo, a través de Instagram. Correcto, y de TikTok. Y bueno, es verdad que esto estamos afinando día a día. Puede que, a lo largo del principio de año también haya algún que otro cambio, porque al final los medios nos estamos situando en la nueva realidad, pero es verdad, pues mira, ¿cómo lo integramos? Lo integramos de una manera muy fácil. Las cabeceras de grupo nuestras no cuentan con televisiones en todos los casos. Es verdad que aquí contamos con esa ventaja y esa posibilidad, esa oportunidad que tenemos tanto en información en Alicante, en Levante, en Valencia y en Castellón. Tenemos teles locales, con lo cual también aprovechamos los recursos audiovisuales que tenemos en esa tele. Pero en las redacciones de los periódicos se han montado sets no parecidos a este me gusta mucho más. Nosotros es algo como mucho más pequeña escala, pero los hemos montado con recursos, ya te digo, mínimos para hacer un contenido audiovisual y que nos permite aprovechar el talento humano que tenemos en redacción con periodistas que conocen y que son expertos en diferentes temas, en diferentes ámbitos: política, deportes, cultura, comunidad valenciana, temas de nacional, temas locales. Aprovechar su conocimiento y generar esos contenidos audiovisuales, porque para mí un video podcast no deja de ser un contenido audiovisual, ¿vale? Podemos utilizar una estética un poquito diferente para que remarquemos que también estamos haciendo un contenido sonoro, pero es un contenido audiovisual. Entonces nosotros de manera muy fácil hemos integrado dentro de todas las redacciones un set y aprovechamos cada día para grabar 2 o 3 contenidos que acaban siendo un formato video podcast, porque la estética que estamos viendo es bastante sencilla de desplegar. Aprovechamos que tenemos, como te digo, ese talento periodístico en redacción y generamos un contenido que ahora mismo es verdad que en las ediciones digitales es el que más respuesta está teniendo. Para nosotros hay un KPI muy importante, que es el del tiempo que el usuario se queda con nosotros. Porque si vamos a usuarios únicos, estamos bien, es decir, los usuarios, y más con todo lo que ha pasado en los últimos tiempos en Valencia, buscan Levante, se quedan en nuestra home, miran los titulares, pero es mucho más difícil
que el usuario se quede un rato con nosotros a través de estos contenidos que hemos conseguido que sí, que le den al clic y que se esperen. Nuestros contenidos, nuestros videopodcasts no duran más de 15 minutos, algunos en formato de 5 minutos, y eso está permitiendo que sobre todo las generaciones más jóvenes no les cueste informarse tanto. Se queden esos 5 minutos que dura la explicación, a lo mejor de Alfons García, de todos los cambios que se están produciendo en Generalitat, o el videopodcast de Inspiradones, que pues, por ejemplo, con Adela Cortina también comentamos en su momento la actualidad y su visión. Y después, esos mismos videopodcasts los estamos utilizando para otras redes, con lo cual de un contenido sacas como muchos ingredientes, ¿no? Pues para TikTok, para Instagram, y poco a poco hemos ido creciendo también en audiencia en esas redes sociales, y somos conscientes de que hay lectores que solo nos contactan a través de esas redes sociales, pero si conseguimos que a través de ese contacto en redes sociales también tengan una visión general de la actualidad y estén informados y tengan contenidos de calidad que aporten un valor, pues magnífico, con lo cual, como te decía, yo siempre veo oportunidad. Bueno, nosotros estamos hablando de diferentes dimensiones dentro de un video podcast. Pues hemos hablado, en cierto modo, de la dimensión de la realización, ¿no? De la producción. En ese sentido hemos dicho que es más ligero que si fuese televisión, un poquito más complejo que si fuese radio. ¿De acuerdo? La tercera podría ser la que estamos hablando ahora, esa dimensión narrativa, y que permita, en cierto modo, intentar hacer algo transmedial. Es ese mismo relato fragmentado que permite ser ampliado en función de el soporte o la plataforma en la que estés consumiéndolo. Correcto. Entonces, ¿tú crees que hay en esa parte de esa narrativa, crees que le da algo distinto el video podcast respecto a la entrevista radiofónica o televisiva? Tú que has tocado todos esos palos, ¿no? Partimos de la base que yo soy de radio, es decir, para mí el medio más cercano es la radio. Pero que reconozco, por eso te contaba la historia de Inspiradones, nació siendo un podcast y acabó siendo un video podcast. ¿Por qué? Porque nos perdíamos muchas cosas, nos perdíamos reacciones, nos perdíamos miradas, nos perdíamos esas caras durante el silencio, que en la radio hablan mucho, pero claro, cuando tú ves la cara de la invitada, nosotros teníamos invitadas con muchas cosas que contar. Siempre buscamos perfiles que aporten algo que no aporta igual el día a día, la actualidad. Pues yo tener a Adela Cortina y ver sus caras cuando le estoy preguntando por la actualidad política que estamos viviendo, cuál es su visión, la ética en este momento de polarización, todo eso, sus gestos, la posibilidad durante el podcast de hacer referencia a algún elemento visual, todo eso nos lo estábamos perdiendo en el formato tradicional de podcast. Es verdad que, como dices, supone un punto más de trabajo, un punto más de recursos, pero creo que la gente, hoy en día vivimos en la era de la pronta todo, pronta moda, pronta imagen, pronta noticia, dímelo todo, pero dímelo en poco tiempo, y para eso renunciar a la imagen a veces es difícil para poder contar todas las cosas. Difícil renunciar a la imagen, pero en nuestro formato TV Morfosis, que hemos dedicado al video podcast, que hemos dicho en la frontera entre la radio y la televisión, ¿tú crees que el video podcast supone sacrificar la dimensión sonora adicional que tendría un podcast? Bueno, no lo creo. De hecho, nosotros aprovechamos algunos videopodcasts para hacer un formato podcast. O sea, es decir, es que claro, en esta era de intentar rentabilizar al máximo todo, también hemos producido videopodcasts de los cuales luego solo hemos extraído el sonido. No, a ver, la radio es la radio. El podcast es un género sonoro, pero para mí no sustituye a la radio. Para mí la radio acompaña a la radio. El podcast en sí es un género que normalmente tú buscas escuchar algo muy concreto, ¿no? Yo soy muy podcastera y yo me duermo todas las noches escuchando un podcast, pero yo busco ese podcast. La radio es diferente, la radio es eso que te acompaña, eso que te informa, eso que está ahí puesto, y entonces tú pones una u otra emisora.
No creo que el videopodcast esté mermando o, no sé, afectando a esa creatividad sonora que tenga un podcast. No lo creo, no, se complementan perfectamente. Pues déjame que haga como un pequeño paréntesis, hablando de video podcast, para aproximarme a un concepto que hemos hablado muchas veces en las diferentes ediciones de TV Morfosis a lo largo de toda la geografía iberoamericana, que lo abordamos tanto en los formatos de TV Morfosis como de Radio Morfosis, que es la proximidad. Porque tú lo has dicho muy bien, vuestra cabecera aquí en la ciudad de Valencia, en la provincia de Valencia, en nuestro territorio, es de proximidad, aunque forméis parte de un grupo a nivel de toda España que también tiene pues su cabecera de distribución nacional, creo que son 2, ¿no? Aparte de las ediciones, como tú bien dices, que en Internet lo podemos tener todo a lo inmediato. Y luego está Levante Televisión, que es una televisión también de proximidad. ¿Tú crees que, y lo has contado por la situación que vivimos nosotros aquí en La Dana, ¿no? La importancia que ha tenido los medios de proximidad para poder escuchar, para poder ver, para poder tener periodistas que conocen la geografía física, nunca mejor dicho, el territorio, el cómo llegar a los sitios, el que sabe lo que ha sucedido y dónde está ese lugar y el por qué, y lo puede haber recorrido, ¿no? ¿Cómo ves tú la capacidad de utilizar los formatos de video podcasting en esa proximidad, en esos medios de proximidad? Es una herramienta más para llegar a la información que verdaderamente afecta, siempre lo digo, a los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros, desde el incendio en Campanar, que, bueno, nuestros amigos y amigas que estén viendo, aquí hubo un incendio en un edificio bastante trágico, que fue en Valencia ciudad, después La Dana y todo lo que está ocurriendo, cuestiones políticas, sociales vinculadas a esa tragedia. Toda la información que se ha trabajado desde las redacciones como Levante, el Mercantil Valenciano y otros medios de comunicación que tienen esa presencia regional, esa presencia local, todo ha nutrido al resto de medios de nuestro grupo, en nuestro caso. Es decir, la Nueva España en Asturias ha aprovechado nuestro trabajo, el periódico en Cataluña, el periódico de España a nivel nacional, todos los que tenemos también en Andalucía, todos en las islas, todos se nutrían del trabajo que realizábamos aquí. ¿Por qué? Porque evidentemente llevamos muchos años trabajando la información local, tenemos las fuentes, tenemos la relación. Los alcaldes y alcaldesas de la zona del Horta Sud, la relación la teníamos nosotros tenemos el conocimiento. El videopodcast nos ha permitido también generar esos contenidos audiovisuales, además de la imagen que era, evidentemente, sobre todo después de La Dana, todos los vídeos de la tragedia batieron récords de audiencia y de visualizaciones, lamentablemente. Pero después teníamos que trabajar también el seguimiento de lo que había pasado. Éramos muy conscientes que si no éramos nosotros, los medios de aquí, los que estábamos haciendo ese pico y pala para que se siguiera hablando de La Dana, probablemente en los medios nacionales poco a poco se iría diluyendo entre otras noticias y otras cuestiones. Y entonces el videopodcast nos permitía también esto. Nosotros hicimos alguna serie de videopodcasts recordando, un poco fiscalizando cómo va la reconstrucción, teniendo en cuenta que hay un proceso judicial abierto, que nadie se olvide de esto. O sea, nos permite de manera bastante fácil y bastante ágil dar respuesta con un contenido audiovisual a una noticia que ha marcado creo que nuestra historia para siempre, y de la que tenemos esa, yo diría, responsabilidad los medios de comunicación regionales y que están tan vinculados al territorio, de hacer que no se olvide a nivel nacional y a nivel incluso internacional, porque las visualizaciones de esos contenidos de Dana nos llegan desde todo el mundo, desde todo el mundo. Bueno, aprovechamos para lanzar ese recuerdo a todas las víctimas y a todos los proyectos de reconstrucción que siguen en marcha, muchos de ellos impulsados por nuestra universidad también, especialmente en unos procesos de recuperación de fotografía, también por nuestra universidad hermana, la Universidad Politécnica de Valencia, que también es socia de ATEI, y además
para recordar que la información de la DANA se sirvió a través de los medios iberoamericanos que forman parte de nuestra red, de nuestra asociación, gracias a la aportación de nuestra televisión autonómica, que forma parte también de esta red de ATI. Siguiendo con el tema de nuestro video podcast, la última de las dimensiones, porque hemos hablado de la narrativa, hemos hablado de la producción, hemos hablado de la realización, la económica, ¿no? ¿Cómo se monetiza el video podcast? Desde vuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva. Yo estoy hablando todo el rato desde mi experiencia, no desde una vertiente más técnica ni investigadora. Es mi experiencia. A ver, cuando tú haces un formato nuevo, sabes que nosotros, en nuestro caso, lo que estamos intentando es que la audiencia esté más tiempo con nosotros, generar más audiencia, captar también a lectores y lectoras que están desafectados absolutamente y lejos de lo que es consumir prensa en papel, que les gusta los contenidos digitales. Todo lo que sea sumar audiencias, para nosotros, para los medios digitales, es monetizar. Es decir, tú sabes que hay un gran cliente de los medios, que es el señor Google, y que mensualmente te va reportando las cantidades que correspondan al nivel de audiencia que tú tengas. Y después es verdad que el formato video podcast nos permite a ciertas instituciones, marcas, empresas, permitirles que cuenten algo que a ellos, en su política de responsabilidad social, en su política económica, en su estrategia, sea interesante. El podcast de Inspiradores está patrocinado por una entidad financiera, cooperativa, valenciana, que no aparece en ningún momento en las conversaciones, pero a la cual le interesa que ese tipo de contenidos, contenidos vinculados al desarrollo profesional femenino, a la muestra de referentes, les interesa por su visión un poco y su necesidad de contribuir en la sociedad con ciertas acciones. Es algo que ellos prefieren que dejar en manos de profesionales, y por eso, digamos, que contratan a un medio de comunicación para aportar mensajes enriquecedores. Es verdad que nosotros tenemos una política también de aceptar o no ciertos proyectos. No decimos que sí a todo. Intentamos siempre buscar ese punto intermedio entre el interés del cliente, que tiene un proyecto en la cabeza, y lo que somos nosotros como medio y que podemos aportar y dónde podemos encontrarnos. A día de hoy hay 2 líneas de podcast patrocinadas, y el resto son contenidos que nosotros producimos con el único objetivo de aportar información que nos parece importante y a la vez intentar captar más lectores y lectoras. Y eso, para cualquier medio, en el caso periódico nuestro, siempre es monetizar a través de Google, que nos compra esos espacios publicitarios, y que cuanto más audiencia tengamos, pues más dinero nos da. Y ya que estás hablando de eso, y cerramos ya, pero con una pregunta ya mucho más personal, ¿no? Y tiene que ver con el tema del próximo TV Morfosis, que se celebrará en México, en Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, auspiciado por Canal 44, Universidad de Guadalajara, que es el canal de televisión creador de este formato, TV Morfosis, en el que nosotros estamos aquí gestionando la edición de Valencia. La cuestión de la posible polarización que generan los formatos de video podcasting producidos por creadores de contenido, y en línea con lo que tú has apuntado de la monetización de ese contenido y de que no todo vale. ¿Tú cómo lo ves como periodista, como profesional de la información? De hecho, además, si no me equivoco, habéis lanzado una campaña... La línea roja. La línea roja, ¿no? Correcto. ¿Nos cuentas eso de la línea roja? Sí. Y esa reflexión sobre el contenido? Vivimos en la era de la posverdad, es así, y los medios tenemos ahí... Esto lo discutía el otro día con Noa de la Torre. Bueno, teníamos un foro también para hablar de esto. Noa de la Torre es la delegada del periódico El Mundo. El Mundo aquí. Sí, ella considera que los medios de comunicación no tenemos que gastar recursos en luchar contra los fakes y la posverdad, y
Yo no estoy totalmente de acuerdo, creo que sí que tenemos una responsabilidad. Al final, la polarización está en la sociedad. Y la polarización se aprovecha por parte de esas personas que saben lo que tienen que decir para captar la emoción, aprovechar esa visión que tenemos cada uno, nuestra propia ideología, pero llevarla al extremo. Entonces, el videopodcast, ¿qué hace? Eso es solo alentar ciertos comportamientos que están en los extremos, alentar y alimentar. Al final, nosotros tendemos a consumir, nosotros como periodistas quizás no, porque tenemos más conciencia y nos gusta leer todos los medios y ver qué opina este medio, cómo lo interpreta una noticia a otra, pero el público en general tiende a acudir a aquellos comunicadores, pseudoperiodistas, que dicen lo que quieren, lo que queremos oír, ¿no? Pues está situado en este extremo y yo me estoy creyendo este extremo. Y se aprovechan. Yo creo que debemos alimentar la conciencia crítica, hacer mucha pedagogía desde el mundo académico y desde los medios para que, sea cual sea tu posicionamiento, no dejes que esos polarizadores te utilicen. Tú tienes unas creencias, unas ideas, es fantástico, pero eres dueño de esas ideas. Y la única manera de darles valor es siendo consciente de que debes acudir a medios serios, informarte siempre por las vías veraces y renunciar o ver desde una perspectiva muy crítica a aquellos pseudocomunicadores que aprovechan cualquier espacio. Y ahora, claro, el videopodcast ha democratizado mucho esto de comunicar, y el podcast, etcétera, etcétera, porque quizá lo que quieren es utilizarte, ¿no? Yo solo pido conciencia crítica. La polarización está en la sociedad, no podemos evitarla. Los medios no intentamos alimentarla, los medios intentamos informar siempre, es verdad, con el tamiz, ¿no? Un poco de nuestra línea editorial, pero eso ha existido siempre y todos somos muy claros en nuestra línea editorial, con lo cual la mejor manera: lee varios periódicos, escucha varias emisoras, mira las noticias en varios canales de televisión. Cuanto más riqueza editorial tengas, mejor criterio vas a poder tener. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje en esta era global de desinformación, de polarización. Emplazamos a que nos sigan a lo largo del TV Morfosis, porque al final abordaremos también ese tema con otras personas que nos acompañan en esta jornada en la que reflexionamos sobre el videopodcast y en la frontera de la radio y la televisión, en esa nueva era en la que llevamos mucho tiempo entrando, pero no hemos llegado de todo hasta el final, ¿no? Y por tanto abriendo nuevas líneas, nuevos formatos y nuevas formas de comunicar. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Y a eso te agradecemos que hayas venido a contarnos tu experiencia, una vez más, la tuya y la de un medio de referencia como es Prensa Ibérica y su cabecera aquí en la provincia de Valencia, que es Levante, el Mercantil Valenciano. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Jon Enric, a ti y a todo tu equipo. Un placer siempre. Pues seguimos en TV Morfosis Valencia.